Sin duda, el lema europeo es unida en la diversidad. Entonces, sí hay que entender que tampoco hay un esfuerzo de homogeneización en ese sentido. No se conciben, eso sí, como la proverbial melting pot de Estados Unidos. En ese sentido, sí son muy distintos, eso no existe. Tan es así que las identidades europeas siempre se remiten a la población más pequeñita de origen, ¿no? La gente siempre habla de yo soy del pueblito no sé cuántos, ¿no? Antes de decir luego de qué provincia son y luego de esa provincia pues ya vamos sumando identidades, pero en ese sentido defienden mucho la tierra de donde salió su familia o su historia. Y eso Europa lo ha podido manejar, creo que con bastante habilidad, dado que se ha vuelto progresivamente más diversa. No es lo mismo los 6 estados miembros originales que haber llegado a 28 y ahora a 27 de tan distinta naturaleza, de tan distinta cultura en muchos sentidos, a pesar de que estén ubicados en Europa. No es lo mismo un italiano que un finlandés, o no es lo mismo un griego que un alemán, en cuanto a muchas de las cosas que piensan o sus maneras de reaccionar, lo que consideran importante. Pero a ver, Europa es una nueva construcción, la Europa integrada es una nueva construcción y en ese sentido sus valores pertenecen a esto nuevo. Esto nuevo que es una reinvención para sobrevivir, ¿no? Porque Europa lo que le había pasado es que había pasado por 2 guerras civiles. Primera y Segunda Guerra Mundiales fueron básicamente guerras civiles europeas, que luego interviniera Estados Unidos, ese es otro tema. Pero los motivos para estas guerras eran de conflictos netamente europeos. Entonces hay que interpretarlo así, como que pasaron 2 guerras civiles y una tregua de 20 años en medio, y que la solución tenía que pasar por reinventarse del todo. Es decir, no se podía volver a establecer la Europa de la segunda posguerra en términos de soberanía nacional, porque entonces el conflicto estaba a la vuelta de la esquina otra vez. Es decir, Francia y Alemania ya se habían enfrentado 3 veces, ¿no? La franco-prusiana, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Entonces, había que sacar la soberanía de la ecuación, y eso fue lo que hizo este proceso de integración. De nuevo, no porque la soberanía se ceda a instituciones supranacionales, sino porque la soberanía se comparte, porque en ningún caso, hablando de déficits democráticos de la Unión Europea, etcétera, etcétera, realmente las decisiones se toman sin el aval de los estados, ¿no? De los gobiernos de los estados miembros en su momento, ¿no? Más la representación que tienen los europeos en el Parlamento Europeo, también como segundo seguro democrático de que las decisiones que se toman realmente son para todos y no son de un grupúsculo de hombres grises de momo que viven en Bruselas, ¿no? Que es parte de lo que venden los euroescépticos, ¿no? Es que es un puñado de funcionarios sin rostro que se dedican a decidir sobre nuestros destinos. Mentira, eso no es así. Ahora, al reinventar la soberanía o hacer un ejercicio que no se basa, porque de nuevo, este no es un ejercicio de cooperación internacional. La Unión Europea no es la ONU, no es la OMC, no es un organismo internacional, es algo que va mucho más allá. Al hacer eso, se le tiene que dotar de valores porque es un ejercicio político y los valores, incluso en ejercicios estándar de cualquier Estado-nación, son tipos ideales a fin de cuentas. Es a lo que aspiro ser, porque ningún Estado realmente respeta a rajatabla esos valores que ponemos en las constituciones y que decimos que respetamos todos en conjunto, tomados de las manos y en completa armonía. Eso no es así. Los valores son aspiracionales, son tipos ideales, pero el caso es construir las instituciones que permitan, dentro de esa diversidad, que el deseo de alcanzar esos valores sea suficiente para mantenernos dentro del proceso. Igual que nos mantenemos dentro de un estado determinado. Y aquí vamos a un tema
de por qué la Europa oriental, central y oriental es distinta a la Europa occidental y que esto está pesando en el ejercicio de integración, porque tienen un concepto radicalmente distinto del nacionalismo. El nacionalismo occidental es cívico, ¿no? Decía Renan, este pensador francés, que uno pertenece a la nación porque cada día se despierta y decide pertenecer a la nación, por convicción. En cambio, el nacionalismo de la Europa central y oriental es étnico, es de sangre, es de folclore, es de historia, de lo que pasó en el siglo IV, ¿no? Entonces, es difícil empatar esas dos visiones, porque por supuesto que es más afín a este proceso europeo el nacionalismo cívico, porque así como me despierto y decido que hoy pertenezco a Francia, España, Italia, a Bélgica, puedo decidir también por convicción pertenecer a la Unión Europea. Pero si mi nacionalismo viene de la sangre, de la religión, de las leyendas, del nivelungo, vamos, me cuesta más trabajo dar ese salto de decir, pues también pertenezco a la Unión Europea, porque la Unión Europea no ofrece eso. La Unión Europea no es de sangre, no es de cultura. Trata de serlo. Es decir, está construyendo todavía su identidad de qué significa ser europeo a estas alturas del partido. ¿Qué significa pertenecer a esta Europa integrada que busca alejarse lo más posible de la tierra, de la sangre y de las leyendas que los llevaron a enfrentarse durante siglos? ¿No? Es una suerte de construcción que trata de ser aséptica en algún sentido, que trata de aislarse de estas cosas que duelen tanto, que perjudican tanto, pero que son inherentes al ser humano y que cuesta mucho trabajo convencer a ciertos grupos, particularmente a los mayores, de que se puede ser absolutamente posmoderno, se puede ser cosmopolita, se puede aceptar en total libertad la diversidad de todo tipo de formas de pensar, de ser, todo tipo de razas, o sea, todo aquello que para los que se basan en unas identidades tan de sangre, les cuesta mucho trabajo. Entonces, es cierto, pertenecer a la Unión Europea es un enorme reto para cualquier ciudadano estándar, porque hay que aceptar que existe una autoridad por encima de la del Estado y que además regula buena parte de la vida, ¿no? Desde el producto que como y cómo es en adelante. Si pensamos en por qué los británicos optaron por Brexit, en algunos casos fue porque estaban convencidos de que Bruselas no tenía por qué regular cómo eran las teteras eléctricas, que por qué se metían en algo tan privado como tu tetera eléctrica, cuando sabemos que el té es omnipresente en Reino Unido y soluciona absolutamente todo, ante cualquier crisis té, ¿no? Entonces les parecía un exceso de Bruselas, era una intromisión en algo que consideraban suyo, ¿no? Que claro, visto desde cualquier otra perspectiva, los que lo vemos desde una perspectiva de ambición de tener un país más igualitario, más desarrollado, con mayores oportunidades, con una clase media más grande, con servicios públicos de calidad, etcétera, etcétera, diríamos lo de la tetera es lo de menos, ¿no? Pero no es parte de mi identidad la tetera, ¿no? Entonces, esos son los desafíos a los que se enfrenta Europa e infelizmente nada de eso se resuelve por decreto, nada de eso se resuelve haciendo un nuevo tratado, poniendo más artículos. Esto se resuelve y Europa lo ha apostado así por medio de la educación y por eso ha sido tan importante el programa Erasmus, que en buena medida para lo que ha servido es para que los jóvenes europeos vayan y vivan en otro país de la Unión y se comprendan en el nivel más básico, que todos los mitos que tiene sobre el otro, que en Europa la otredad es omnipresente siempre, a pesar de este grandísimo ejercicio de integración,
que les permita decir, bueno, entonces son personas como los míos, nada más que viven en otro clima, comen otras cosas, pero pueden ser igual de amables o de generosos o de fiesteros, o al contrario, me gustan incluso más que los míos, que son muy fríos. Esta gente me toca, me apapacha, ¿no? Por eso son tan populares los países mediterráneos para el Erasmus, ¿no? Si eres danés, si eres sueco, bueno, pues qué ganas de ir a donde hay sol, ¿no? Y eso les ayuda a entender en un nivel más práctico, más de andar por casa, digamos, qué significa esto de que somos, pero es que los dos somos europeos y estamos bajo este inmenso paraguas de una serie de objetivos de vida, de nuevo, sí, tipos ideales, pero ¿por qué no deseables para muchos? Pues es que Europa en ese sentido no es ajena a lo que le pasa al resto del mundo, ¿no? Tiene dificultades para abrir la puerta de su casa, en esencia. Y más si los que están tocando a la puerta son tan distintos. Y además porque esta crisis no llega aislada o por primera vez. Ya pasamos la crisis 2015 de los refugiados y sus consecuencias. En ese sentido, creo que la Unión Europea va a echar mucho en falta a la señora Merkel, que hay que recordar que en 2015 fue la que dijo, pues está bien, ¿no? Viene 1 millón de refugiados a Alemania, ¿no? Que causó mucha controversia en su propio país, etcétera, etcétera, pero que ella progresivamente logró ponerse en los zapatos del otro, esta empatía que tanto falta en el mundo, para entender que lo hacían de verdad que por necesidad. Creo que Europa lo primero que tiene que hacer es llamar a las cosas por su nombre. Si la otredad es un problema, es la causa de todos los males, el poner la etiqueta equivocada también lo es. Llamar democracia a lo que no es democracia es un error. Llamar economía de mercado a lo que no lo es también es un error. Y llamar migrante a quien es un refugiado es un error, porque habría que entenderlos en otra dimensión. Estos no son personas que salieron de su comunidad de origen en busca de una mejor oportunidad. No, estas son personas que salieron de lugares donde su propia vida estaba amenazada y que no tienen otra alternativa más que buscar otro lugar en el cual estar. Increíble que en Europa, dadas sus experiencias históricas, no haya comprensión sobre esto, ¿no? Que nos habla también de un problema de cómo se ha enseñado la historia, de las brechas entre generaciones, de que los abuelos no han hablado con los nietos o con los bisnietos para contar lo que significó la guerra y quienes sí abrieron la puerta a los europeos en momentos complicados con los regímenes totalitarios y autoritarios en Europa. Parece que eso ya quedó muy atrás, ¿no? Tampoco están entendiendo aquellos que tuvieron sus propias migraciones, ¿no? Pensando en portugueses, españoles, italianos, que tuvieron que ir al norte de Europa a buscarse la vida porque en sus países no la podían sostener, eso sí como migrantes, pero tampoco son afines a decir pues que llegue esta población, les hace mucho ruido. Pero entonces, ¿cómo conciliamos los valores de la democracia, incluso los valores cristianos que defienden Polonia y Hungría, si no puedes abrir la puerta a quien la toca porque su vida corre peligro, a quien tiene hambre, a quien tiene sed, en muchos sentidos, ¿no? Y parece que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y lo estamos viendo, ¿no? Países que han sido expulsores de migrantes durante mucho tiempo, parece que se endurecen y ya no ven igual a los que tocan a su puerta como ellos tocaron a la puerta de alguien más, ¿no? Parece que cuesta más trabajo entender esa circunstancia, por paradójico que sea. Pero Europa tiene que tomar una determinación, porque también hablamos de una reputación internacional, hablamos de una imagen y hablamos de un poder blando en el mundo. Europa no tiene mucho más con qué jugar en el escenario geopolítico actual, porque no tiene poder duro, más que, digamos, el económico, si lo queremos ver como poder duro, que no es duro del todo, ¿no? Ahora, el problema de esta crisis en particular
es que tiene otras intenciones, es decir, estos no son los migrantes o los refugiados que llegan a las costas de manera natural. La lectura de Bruselas es esto está orquestado. ¿Y orquestado por quién? Por Bielorrusia. ¿Con el apoyo de quién? De Rusia. ¿Y cómo podríamos saber esto? Con certeza. Bueno, algunos dirán que es porque estamos viendo una clarísima guerra de propaganda. Tan es así que ni polacos ni bielorrusos dejan llegar a la prensa o a las organizaciones humanitarias a la frontera. Todo lo que se puede saber de esta crisis está producido o por el gobierno polaco o por el gobierno bielorruso o por Rusia, y eso es lo que estamos consumiendo. Con una excepción, aquellos que están en esta circunstancia y que pudieron transmitir al principio por Facebook Live y explicar su propia circunstancia. En ese sentido, esta crisis es muy distinta a la de 2015 y muy distinta a cualquier otra que se haya visto. Aquí el problema es pensar que esto está pasando de manera deliberada con el fin de desestabilizar a la Unión Europea, de crear un problema de seguridad y de escalar la tensión al punto de que sea necesario militarizar la crisis. ¿En qué sentido? En llamar a la OTAN. Porque si se hace un llamado a la OTAN, el otro lado lo va a leer como una clara agresión, ¿no? Parece una crisis sin escapatoria. Y como es clara agresión, pues yo también tengo derecho de movilizar a mis tropas. Y la tensión puede subir lo suficiente hasta que se genere un accidente y esto sea todavía infinitamente peor, ¿no? Porque además es en un momento de crisis para todos, ¿no? Rusia no logra controlar el coronavirus, Belarus tiene una economía que se cae a pedazos, la Unión Europea está tratando de salir de la pandemia, más agobiada con su lugar en el mundo, en el nuevo conflicto geopolítico que se está gestando, tratando de hacerse de herramientas para participar o defenderse en ese conflicto geopolítico, por eso hablan de la brújula europea y de un ejército y de ciertas cosas, pero que no están listas, no las tiene todavía. Entonces es una crisis que puede convertirse en algo tremendamente grave y muy rápido. Estados Unidos ya ha advertido a sus socios europeos, sin compartir del todo la información, que han visto movimientos sospechosos del ejército ruso, que están viendo intentos de revivir la crisis de Crimea, digamos, que pues ahora vamos por otro pedazo de Ucrania. Ucrania dando la voz de alarma de ayuda, ¿no? Y que su principal defensor es la Unión Europea, pero la Unión Europea también tiene muy claro que si admite a Ucrania en el club, se gana un enemigo que de por sí ya tiene, pero que ahora sí ya sería para toda la vida en serio de parte de Rusia, que ha dicho eso no, eso es mío, es mi zona de influencia, tú no tocas, ¿no? Pero que pone a todo esto en una situación de aprieto. Hay que recordar que Rusia sí es una potencia revisionista, sí es una potencia revolucionaria y que está teniendo unos alcances que quizás no corresponden del todo a su poder real, pero que cosas como las redes sociales magnifican este poder que realmente no tiene, ¿no? Saber y tener las pruebas de que pudo interferir en las elecciones estadounidenses por medio de algo como Facebook, revela de una manera clarísima a qué juego está jugando Rusia. Entonces, claro que a Rusia le interesa desestabilizar a la Unión Europea. Hay mucho que se puede sacar de eso. Y Europa, además, está en un momento en que tampoco tiene mucha garantía de que su aliado tradicional, Estados Unidos, venga al rescate, ¿no? Europa está despertando a una realidad geopolítica que quizás no tenía en sus cálculos del todo, ¿no? Si bien Francia históricamente ha insistido en que Europa tiene que resolver, o sea, que hay que dar soluciones europeas a los problemas europeos y que Europa tiene que generar sus propias capacidades, ha sido una voz solitaria en general. Vivir bajo el paraguas de seguridad estadounidense ha resultado benéfico para la Unión Europea. Le ha permitido hacer un montón de cosas que no hubieran sido posibles si no hubiera tenido esa garantía. El problema es que esa garantía ya no está en piedra. Y entonces Europa se tiene que dotar de capacidades propias. ¿Cómo van a lograr convencer a poblaciones
que por naturaleza son pacifistas, de que se tienen que hacer de un ejército, que se tienen que hacer de medios para jugar un juego que va a ser mucho más peligroso geopolíticamente que lo que fue la posguerra fría. Eso va a costar trabajo, pero al menos el liderazgo lo tiene claro. Pero es muy fácil que esta crisis escale y escale pronto. Rusia, Putin, dice, pues, ¿por qué no platica Bruselas con Minsk? Conversen, ¿no? Le llamó la señora Merkel a Putin a decirle, oye, pues ponle freno a Lukashenko, haz algo, o sea, ayuda. Y al final todo esto está ocurriendo mientras las personas se mueren de frío y de hambre, ¿no? Esto también en la era de la hipercomunicación puede ser muy dañino para la imagen de la Unión Europea. Recordemos las consecuencias que tuvieron las guerras de Yugoslavia. Ahí fue donde se acuñó eso de que la Unión Europea era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. ¿Por qué? Porque por el efecto CNN en los 90, la gente empezó a ver los campos de concentración en la ex Yugoslavia, la guerra en Yugoslavia a la hora de la merienda en su casa. Pues ahora las redes sociales nos están trayendo todo el tiempo y en exclusiva las imágenes de esta frontera. Esto va a mover a muchas conciencias europeas pero va a producir seguramente críticas a la Unión Europea de por qué no hace más, ¿no? Que es esta frustración constante que tienen los europeos de pero ¿por qué la Unión Europea no reaccionó? Bueno, porque no la has dotado de esas facultades todavía, pero eso muy poca gente lo sabe. Hay que recordar que el conocimiento de este proceso de integración es muy escaso entre los europeos de a pie, ¿no? Hay que recordar que al día siguiente de la votación de Brexit, donde gana la salida, lo más buscado en el Google británico fue ¿qué es la Unión Europea? Es decir, ya voté por salirme, pero no sé de qué me salí, ¿no? Es muy difícil, es un proceso muy técnico en algunas ocasiones, que se necesita un conocimiento pues especializado para entender cómo funciona el animal, ¿no? Y eso no lo tienen todos los ciudadanos europeos, a pesar de este enorme esfuerzo de crear la identidad con bandera, con himno, con el simbolito de la bandera con las estrellitas en tal camino, en tal puente, en tal proyecto, para que la gente entienda que esto sale gracias a Europa, pero que cuesta construir esta nueva identidad y este apego a defender eso, ¿no? Eso que supuestamente quieren ser.